Les decía, íbamos a estar hablando con dos ingenieros de nuestra ciudad, es Martín Fusi, es José Luis Fusi, sobre esto que vienen a ofrecer a este mercado, por cierto, saturado de automóviles y con una problemática cierta, dónde guardarlos. Somos un país que por cuestiones de seguridad y por cuestiones de idiosincrasia estamos acostumbrados a guardarlos a los autos, y por eso esto es una solución para aquellos que tienen la posibilidad y el espacio físico guardar dos automóviles en el mismo espacio. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Gaspar? Gracias por venir. Parking Lift se llama. Exacto. Esto es la posibilidad de estacionar dos automóviles en espacios reducidos. Ustedes me comentarán cuáles son los espacios que se necesitan, pero lo cierto es que optimiza el espacio para estacionar los autos. ¿Cómo nace esto, José? Bueno, vos esta sabés idea que... de montar, ahora vamos a ver las imágenes que hacían nuestros compañeros de NotiExpress, de cómo funciona este sistema, que es básicamente una plataforma. Exacto. Donde uno mete el auto, se eleva y puede poner otro abajo. Exacto. Vos sabés, Gaspar, que nuestras actividades dentro de lo que ha sido equipamiento y fabricación de equipamiento de gimnasia, Sí. Estamos en un contacto bastante fluido con estudios de arquitectura y grandes emprendimientos inmobiliarios, en donde, bueno, en charlas de café muchas veces se mencionaba el grave problema que tienen, inclusive dentro de lo que son los códigos municipales, en los edificios nuevos, para poder dar el estacionamiento a la cantidad de autos requeridos en los edificios. Claro. Bueno, yo hice un viaje al exterior a principios de este año, llevándome entre otros problemas esta inquietud, y encontré visitando fábricas que esto era una alternativa muy interesante, inclusive económica, de una mecánica muy simple que podía traerse acá a la ciudad. Bueno, a mi regreso lo charlamos ahí en Consejo de Ingenieros con los otros integrantes de la familia, le vimos viabilidad a este proyecto y así fue que hicimos una primera importación de partes con un armado totalmente local del equipo. Ajá. ¿Cuáles son, primero, dónde lo viste esto, José? Esto lo vimos en Europa y después cuando visité las industrias fue en mi viaje a China. Ajá. A principios de este año. Claro, bueno, especialistas en optimizar espacios. Exacto. En China. Bueno, contame cuáles son las partes que hay que importar para lograr esta plataforma. Y se está importando toda la parte, digamos, hidráulica, no las mangueras, es decir, se importan los pistones y se está importando el tablero. Ajá. Y bueno, y el ensamble y todo el armado y todo el coleccionado es todo nacional. Bien, ¿cómo fue del dicho al hecho? De charlarlo a lograrlo y bueno, ya tener ubicado uno que es el que estamos viendo. Exactamente. Inclusive bueno, cómo funciona estamos viendo. Claro, ahí justamente se está bajando el auto. Está bajando el auto. Para poder retirar el auto que estaba en la parte superior. Bueno, esto surgió, digamos, en función de esa idea. Se analizó todo el tema de la viabilidad técnica que se requería y bueno, y se dio para adelante. Me decías, se planteó el mercado antes de... Por supuesto, se hizo un análisis de mercado, se vio que evidentemente es una necesidad muy urgente, inclusive en este momento, así que de ahí que definimos empezar con esto, que es una rama totalmente distinta y separada del otro negocio que veníamos teniendo con lo que era equipamiento de fitness. Equipamiento de fitness y pilates, sí. ¿A qué público apunta esto? Esto apunta a dos sectores bien definidos. Por un lado, al particular, que tiene el espacio suficiente, que después Martín va a entrar a más detalles en cuanto al espacio requerido y demás, y que bueno, tiene un auto, compra un segundo auto, y tiene la alternativa de tener que encarar una obra civil importante o directamente llevarlo a otro lugar. Entonces, bueno, en su propia casa, en el propio espacio disponible, puede tener esta alternativa.
Y la otra, ya un poquitito más ambiciosa, es poder ofrecerlo a lugares donde hay estacionamientos mensuales, cocheras con estacionamiento mensual. Inclusive optimizar, como también lo va a explicar Martín, no solamente en lo que sería, por decirlo con un símil eléctrico, en paralelo, sino también en serie, en lugares que están muertos a veces en los estacionamientos, que es el ingreso. Claro, poner uno atrás del otro. Exacto. Y Te que permite quede el una paso especie de túnel. Exacto. Y quedan los autos ubicados arriba y los otros autos pueden seguir entrando por el espacio que queda por debajo. Claro, interesante. ¿Cuáles son los requerimientos técnicos para poder instalarlo? Bueno, lo que se necesita es un piso nivelado y digamos, lo ideal sería de hormigón, de 13 milímetros como mínimo, perdón, de 130 milímetros como mínimo de espesor, 13 centímetros. ¿sí? 13 centímetros de espesor como mínimo, para que esté nivelado, digamos, que esté nivelado para que la plataforma pueda quedar nivelada. A su vez se requiere de una alimentación mínima, el consumo de esto es monofásico, de 2000 vatios, similar a un secador de pelo, es decir, una instalación normal de eléctrica funciona bien. Y bueno, y el espacio mínimo es 3,60 metros de altura, ¿sí? Que es el tamaño de la columna, y 2,50 metros de ancho, y después el largo del auto, del vehículo que uno vaya a poner adentro. Igualmente la altura, la parte superior depende del vehículo que uno ponga, es decir, si pone un auto alto... Sí, no es lo mismo una Kangoo que un Corsa. Exactamente. El tema, José, hace un tiempo yo recuerdo que hubo algunos problemitas con tema de ordenanza, la municipalidad, y una que habrá sido similar o que la tuvieron que retirar. ¿Cómo está esto? En realidad, el problema que hubo hace un tiempo, por lo menos por lo que uno vio a nivel de medios periodísticos, fue un problema legal de una persona que había construido algo en forma personal, lo había hecho él, y lo había ubicado dentro de lo que era un consorcio, sin autorización del consorcio. Entonces el problema legal fue entre la persona y el consorcio, fundamentalmente. Es decir, es como si en los lugares comunes del departamento donde yo vivo se me ocurriese poner algo que no está habilitado por el consorcio. Entonces, bueno, ahí surgió el problema legal. Específicamente en este tipo de plataformas, por lo menos en las plataformas que nosotros estamos trayendo, y eso es un tema que a la gente muchas veces le preocupa, que las ordenanzas... Hay 3 ordenanzas municipales, es decir, no hace falta inventar nada nuevo. Hay 3 ordenanzas municipales que hacen referencia a este tipo de estacionamiento y lo denominan cocheras de guarda motorizada. Tenemos la ordenanza, por un lado, la 6035, que habla dentro de lo que es el reglamento urbano, lo que son los estacionamientos. Y ahí habla específicamente, hay un apartado donde habla de este tipo de cocheras, especificando cómo tienen que ser. Después tenemos la ordenanza 7462, en donde se está hablando del tipo de mantenimiento que tienen que tener estas cocheras por el hecho de ser de tipo hidráulico. Eso te quería preguntar, ¿qué mantenimiento tiene esto, Martín? Entonces es un mantenimiento bimensual, ¿sí? En realidad no requiere mantenimiento, pero lo ideal y en función de la ordenanza se requiere un mantenimiento bimensual, ¿sí? ¿En qué consta? En engrasar cadenas, la cadena de sincronización, engrasar, digamos, si es necesario, hacer un control visual y ver que todo siga funcionando, pero básicamente no requiere un mantenimiento, un gran mantenimiento, no hay que cambiar líquido hidráulico, y el líquido hidráulico tiene una vida útil muy larga, así que... Es decir, la ordenanza lo que contempla es algo parecido a lo que se hace con los ascensores. Es decir, es una revisión técnica mensual, verificar que todo está en orden, como para ir llevando un control del equipamiento. ¿Y qué costo tiene esta plataforma? En este momento estamos hablando de un valor de alrededor de $7.000, $7.500, incluyendo la plataforma en sí más el montaje, es decir, dejarla funcionando. Ahora, como decía Martín hace un rato, hay veces que según las características del lugar hay que hacer trabajos de obra civil.
Es decir, hay que acondicionar el lugar donde va a ir instalada y demás. Eso ya, evidentemente, puede surgir algún tipo de sobreprecio ahí. Claro. Pero está dentro de ese orden. Bien. Mucho más económica que una cochera y solucionando un problema importante. Por supuesto que sí. Amortizable mucho más rápido que lo que puede significar una cochera común. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Nosotros estamos muy optimistas con este tema. Incluso, bueno, a nivel de acá de lo que es Rosario, la cantidad de consultas que hemos tenido prácticamente todavía, como vos sabés muy bien, ustedes como de costumbre tienen las primicias, así que prácticamente no hemos salido a hacer publicidad ni salir a la calle a ofrecerla, y así todo ya simplemente por la página web y algunos contactos hemos tenido algunas ventas y muchos contactos, muchísimos contactos. Entonces la expectativa que tenemos es muy positiva y no solamente en Rosario, ¿no es cierto? Es decir, nosotros estamos apuntando a lo que es el resto de la provincia de Santa Fe, en principio. Bien, ¿colocación también en el resto de la Sí, 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 por supuesto, y servicio técnico también, como ya es tradicional de lo que es la parte de nuestra empresa, ¿no? De ingeniería. Les agradezco mucho que hayan venido. Vamos Gracias a seguir hablando de este tema. Mira, algo que hablábamos fuera de cámara, Martín. ¿Cuánto soporta esa plataforma? Si bien los pistones hidráulicos telescópicos de simple efecto tienen una capacidad de 8.000 kilos cada uno, posee dos de estos, la capacidad máxima de toda la instalación es de 2.700 kilos. Es decir, estamos hablando de un vehículo camioneta cargada, es decir, la máxima capacidad que puede soportar. Vos hablás, por ejemplo, un Corsa. Un Corsa estamos hablando de 800, 900 kilos. Sí. Así que estamos bastante holgados. Bastante tranquilo para cargarla nomás. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Esto es Valor de Cambio y estamos hasta las 22.